Somos esclavos. No queremos verlo. Somos esclavos. Nunca hemos estado tan esclavizados y tan dependientes de un poder central. Jamás. Nunca. Pero es que ni en la época feudal, ni nada de nada. O sea, es increíble el nivel al que hemos llegado de control. Muy buenas. Bienvenidos una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y tenemos aquí con nosotros a César Martínez Meseguer una vez más. No necesita presentación, pero le vamos a presentar. César Meseguer fue durante más de 25 años abogado y asesor de empresas, moviéndose entre contratos, tribunales y estrategias corporativas. Pero un día decidió dejar la toga para dedicarse a algo mucho más ambicioso: descifrar cómo surgen y evolucionan los órdenes espontáneos que nos rodean sin necesidad de que nadie los imponga desde arriba. Complicado, pero él es capaz. En pocas palabras, estudia cómo el mundo se organiza a pesar de los políticos y no gracias a ellos. Su tema es claro: no te rindas ante la adversidad, sino que enfréntala con más audacia. Y hoy viene dispuesto a hacerlo sin filtros y con la intención de abrir más de una mente para ayudarla a salir de la Matrix, aunque duela. ¿Qué tal estás, César? Vamos a hablar sobre Banco Central Europeo. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez, que ya sabes que disfruto mucho de nuestras charlas y nuestras conversaciones. Absolutamente. Siempre es un placer hablar con personas inteligentes que desgraciadamente no abundan en nuestro mundo, ¿no? Y sobre todo gente que tiene la mente abierta, además profesor de universidad, que joder, tienes muchísimo conocimiento. Además te encanta compartirlo, hacer de una manera súper didáctica y, como digo, hoy vamos a hablar sobre qué narices pasa con el Banco Central Europeo. ¿Por qué surgió? Porque parece que fue un bien para todos, ¿no? Para todos los europeos, que nos ha dado más libertad, sobre todo monetaria, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿por qué nació realmente el Banco Central Europeo? Vamos a empezar directos. César. Pues sí, a la línea de flotación, como se suele decir, ¿no? Vamos a ver, el Banco Central Europeo en realidad es un proceso, es una de las etapas de un proceso. Un proceso que comenzó hace ya mucho tiempo con la pérdida de lo que era el patrón oro, que limitaba la posibilidad de emisión de dinero, y la transformación de lo que hasta ese momento era dinero, que siempre tenía un respaldo material, un respaldo físico. El dinero era, por lo tanto, estaba en manos del mercado, de los ciudadanos, del comercio, de lo que es en sí el entramado económico, y pasó a ser, dando muchos saltos, porque de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pasó a ser dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero puramente ficticio, porque aunque bueno, sí, pues tiene cierto respaldo, ¿no? Pero es un dinero ficticio, es decir, no tiene un verdadero patrón directo que le dé valor, sino que simplemente pues es que tú creas en que eso tiene valor, porque está detrás el Estado, ¿no? Y como, bueno, pues como está el Estado, que es esa gran institución política que todo lo controla y todo lo organiza, pues me dice que lo tengo que utilizar, me obliga, en realidad. Por eso siempre digo que el dinero fiduciario ni es dinero ni es fiduciario, porque ni es verdadero dinero porque no tiene un patrón material, que es la exigencia que desde la Escuela Austríaca de Economía se exige para considerar que algo es verdadero dinero, ni tampoco es fiduciario porque no está basado verdaderamente en la confianza, o por lo menos en la confianza de todos, simplemente un dinero impuesto políticamente y de forma coactiva como medio de llevar a cabo los intercambios, ¿no? Dentro de los a nivel estatal. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente eso tiene un porqué. Es decir, eso nunca lo decidió libremente el mercado, eso fueron decisiones políticas que se fueron tomando a lo largo del tiempo. Decisiones políticas que lo que buscaban era, evidentemente, atribuir cada vez mayor poder al político, que es lo que quiere. O sea, el político, su idea fundamental es centralizar todo el poder y controlarlo a todos los niveles. A nivel jurisdiccional de leyes ya lo tienen. Se hicieron con el monopolio de hacer las leyes a través de los parlamentos, que también fue otro proceso que fue en ese mismo sentido. Monopolio de la fuerza, con el control de los ejércitos y el control de la seguridad interna mediante las policías, etc. Y otro que era fundamental era el monetario, el controlar la moneda, que es básica porque es el medio de intercambio. Y la clave era llegar a convertirlo
en fiduciario, es decir, un dinero emitido por los estados de curso legal, obligatorio, impuesto a los ciudadanos y, por lo tanto, sustraer el poder al mercado sobre lo que es el dinero, la cantidad de dinero, etcétera. Una vez tienen eso, evidentemente hay que seguir dando pasos en esa obsesión, ¿no?, que tienen enfermiza por el control. Adquirir poder y tener control sobre los individuos. Y uno de esos pasos, evidentemente, era la constitución de un banco central emisor, ¿no?, desde el momento en que se atribuyen ese monopolio de emisión de dinero fiduciario, necesitan una vía, y la vía es un banco central. Ese banco central sirve como si fuese de cerebro, ¿no? Es como si, llevándolo a una visión antropocéntrica, ¿no?, del ser humano, o sea, llevándolo a lo que sería el funcionamiento de un cuerpo, por ejemplo, pues sería el cerebro, es decir, lo controla todo, ¿eh? Decide cantidad de dinero que hay que emitir, decide los tipos de interés, decide o no decide, pues, comprar o no comprar deuda de estados, o sea, es como un cerebro financiero que estructura el resto de todo el sistema. Tiene, por ejemplo, en Europa tiene las patitas, que son los bancos centrales de cada uno de los estados miembros, ¿no?, que forman parte de la Unión Europea, del euro, del sistema del euro, y, bueno, las respectivas, pues, o casas de la moneda o de lo que sea, que imprimen el papel, que lo ordena, pero el control centralizado está a través del Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, ¿no?, que es el que nos estamos, al que nos estamos refiriendo como europeos y como parte que formamos de él. Luego hay otros, está la Reserva Federal Americana, los distintos estados con sus distintos bancos centrales, en ese caso independientes, evidentemente, aunque estén incluso algunos de ellos en la Unión Europea, pero el núcleo nuestro, el que nos afecta como moneda nuestra, que es el euro, como moneda fiduciaria, es el Banco Central Europeo. A partir de ese momento han cerrado ya un círculo de los varios que están intentando cerrar, que es el hecho de que ya tienen una cabeza central, que es lo que les obsesiona, la centralización y el control único de todo, que permite mover todas esas fichas de forma centralizada y controlar no solo el mercado financiero, porque si controlas el mercado financiero y controlas el dinero es que controlas todo el mercado, ¿no? Entonces tú decides dinero en circulación, valor que tiene, a qué tipo se prestan, coeficientes de caja, es decir, tienes absolutamente todo el control. Lo más curioso es que ese Banco Central tiene su origen, en realidad, en una ambición y en un deseo comunista. Es decir, los comunistas, Carlos Marx y Engels, en el manifiesto comunista, en el punto, me parece que era quinto, ya decían que era su objetivo. Es decir, una moneda estatal controlada por un órgano central con monopolio de emisión para tener un control sobre los ciudadanos y el mercado. Es decir, es una visión total y absolutamente intervencionista y de control del ciudadano. Entonces, ¿nos lo vendieron? ¿Cómo nos lo vendieron? Pues tú lo sabes bien, como todo lo contrario, como diciendo, esto va a ser buenísimo para la libertad de los ciudadanos, nos va a permitir evitar crisis, nos va a permitir evitar inflación, nos va a permitir todos, esto es como te lo venden como el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Todos corriendo por la campiña, cogidos de la mano y dando saltitos, cogiendo flores y tal. Y es absolutamente lo contrario. Es decir, la realidad es la antítesis de lo que te venden. Porque a ellos lo que les interesa es simplemente controlar al ciudadano hasta el extremo máximo que sea posible. Y, como te he dicho, la vía fundamental era la creación de estos, de los bancos centrales en general y en concreto del que estamos hablando, que es el Banco Central Europeo, como órgano de control. Nada más. Justo. Fíjate, te voy a enseñar aquí una lista y tú me dices, porque como hemos hablado del tema de control, ya que lo has dicho, rápidamente he buscado una cosa, digo que igual, a ver tú qué opinas si tiene sentido o no. Mira, esta es la lista completa de todos los bancos controlados por los Rothschild, porque al final, como bien has dicho, el objetivo psicópata es el control, tener a la gente adoctrinada,
tenerla independiente, ¿no? Porque tú, si controlas el dinero, controlas el mundo. O sea, ¿quién decía exactamente esto? Lo de me da igual quién esté en el gobierno, dame el poder de crear la moneda y controlar el mundo, ¿no? Básicamente es así. No recuerdo mismo quién lo dijo. Pero fíjate, estos son todos los bancos que están controlados por los Rothschild. ¿A ti te cuadra esta lista? Porque luego decían que si esta lista era mentira y tal. Pero básicamente, yo no sé ahora mismo qué bancos faltan de aquí. Creo que se lo pedí a ChatGPT, digo, le pasé toda la lista y le digo, dime qué bancos centrales faltan aquí. Y me dijeron algunos bancos que ni siquiera conocía yo que existían. Claro, Vale, es que pero también fíjate. habría que definir qué entiendes por control. Pero claro, si los controles también pueden ser, evidentemente, si tú no asocias Que sea control influencia. solamente al directo, el directo es más, a lo mejor más complicado, ¿no? Pero tú tienes formas de controlar indirectas, ¿no? Como dices tú, mediante influencias, mediante coacciones, a través de, por medio de... Claro, es que ahí ya casi la lista esa, que parece exagerada, se queda corta, porque Ya. por ese tipo de control indirecto, pues prácticamente esa élite, ese núcleo de banqueros, de esas grandes familias, ¿no? De banqueros que controlan todo el sistema financiero, lo hacen pues prácticamente de forma absoluta. O sea, el control es prácticamente absoluto entre el directo y el indirecto. ¿Sabes? Por lo tanto, a mí me parece que si miras desde el punto de vista directo, a lo mejor son menos, porque evidentemente eso es más difícil, porque tienen que tener pues determinados niveles de posibilidad de control, de acciones, de lo que sea, pero de forma indirecta, a mí me parece que hasta se queda corto, porque yo creo que controlan absolutamente todo. 100%. 100%. Fíjate, lo curioso es, porque al final es una manera también de engañar a la gente, esto es una manera de engañar, evidentemente, el Banco de Bangladesh, el Banco Central de Barbados, el Banco Central de Brasil, en fin, que te ponen nombres como que es un banco central de ese país público, pero realmente son como entidades privadas, ¿verdad? Que al final lo que hacen es, o sea, hay una rentabilidad por detrás para ellos. Claro, no, es que eso está claro, pero de todas maneras, o sea, aunque sea público, lo que tenemos que diferenciar es y tener muy claro que la idea que tenemos de lo que tendría que ser el término público, en realidad no existe. Es decir, tú entiendes por público, y tú lo preguntas a cualquier persona y dices, a ver, ¿qué entiendes por público? Pues todo aquello que es para el ciudadano, de los ciudadanos, para el bien de los ciudadanos, para no sé qué. Vamos a ver, es que eso no es. O sea, público es para servir a los intereses de las jerarquías políticas. O sea, público es de ellos, no es del ciudadano. Público es de ellos y te dejan que, bueno, pues que cierta parte pues la puedas disfrutar o la puedas tener, pero lo público tenemos que entender que no es del pueblo, es de las élites políticas. Y entonces las cosas ya cambian, ¿ya? La perspectiva, anda, ahora empiezo a entender. Claro. Ahora empiezo a entender ciertas cosas. Resulta que público no quería decir que era para los ciudadanos, para el bien de los ciudadanos, para el pueblo, para lo que sea. No. Quiere decir que es para quienes controlan eso. Y entonces, claro, ahí ya empiezas a entender pues muchas cosas que si no, no las entiendes. Porque dices, esto no me cuadra, ¿cómo que esto es público? Y los bancos centrales, que teóricamente tienen que tener una función pública, es mentira. Están al servicio de los grandes lobbies financieros, de los grandes lobbies políticos, de los grupos de interés que hay detrás, a todos los niveles. Además, digo financieros y políticos, pero al final es que son los mismos, porque están todos mezclados. Tú les ves que los que están en los consejos de administración de las grandes multinacionales, de las empresas y tal, luego se han dedicado a la política o fueron políticos, y los que no fueron políticos estuvieron en bancos centrales, y los que no estaban en bancos centrales eran políticos. O sea, y al final dices, pero si es que son los mismos. Perros con diferentes collares, y ya está. Son los mismos perros con diferentes collares que se reparten el poder y el control del resto de la ciudadanía, ¿no? Del resto de los individuos, y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque utilizan muy bien el lenguaje, utilizan muy bien la propaganda, utilizan muy bien el populismo, utilizan muy bien los eslóganes, te adoctrinan desde que eres pequeñito y al final eres sumiso y obediente. Y eso facilita mucho su trabajo. Entonces, todas estas instituciones que llamamos públicas, son públicas, pero en el sentido que yo estoy diciendo. Entonces, los bancos centrales operan
para lo que operan, que nada tiene que ver con el bienestar del individuo y del ciudadano. Y la prosperidad ya no entramos. Prosperidad nada. Nada, pues, bueno, sí, para la prosperidad de ellos. O sea, eso sí. Lo que quieren es la prosperidad de ellos a costa de la nuestra. Eso sí. ¿Qué pasa? Pues que la gente muchas veces, por lo que te digo, pues por todas esas cosas del adoctrinamiento desde que eres pequeño, de cómo te educan, de repetir eslóganes, de etcétera, etcétera, pues prácticamente no se plantean las cosas. Piensan que es que tiene que ser así, que es que la realidad es esa, ¿no? Por eso hablamos tanto y decimos, siempre que charlamos tú y yo, del tema de Matrix, ¿no? Han generado una Matrix y te hacen creer que esa es la realidad y que tiene que ser así. Y la gente vive ahí totalmente atrapada. Por eso es tan importante el ir dando estos toques, a veces lo hacemos incluso de forma un poco exagerada también para llamar la atención de la gente, ¿no? Para despertar. A mí a veces los alumnos me dicen, ahora César, ¿cómo te pasas? Menudo ejemplo has puesto, pero es que eso es radical, tal. Yo digo, bueno, vale, pero que os he hecho pensar, a que os he abierto la mente, a que a partir de ahora ya no lo veréis de la misma manera. A veces exageramos un poco, entre comillas, porque desde nuestro punto de vista sabemos que no es una exageración, exageramos desde el punto de vista de la ciudadanía que está metida en su Matrix, ¿no? Y de repente, ¡pum!, les haces como un shock. Pero que es la única manera de ser conscientes de eso, de que estamos extremadamente manipulados. Entonces, cuando hablamos de público, tenemos que entender qué es público realmente. Y entonces te ayuda a entender muchas de las cosas que efectivamente han pasado. Y dices, hombre, claro, ahora entiendo por qué están haciendo esto. Porque es público para ellos, no para nosotros. Pero la gente está... Claro, pero de pequeñitos, como bien has dicho, César, estamos adoctrinados en el comunismo. Es decir, nosotros cuando hacemos este tipo de ejercicios es para decir a la gente, oye, que hay otra posibilidad de vivir, que no esa es la única exactamente, ¿no? De hecho, fíjate, estaba repasando unas frases, bueno, tengo un repertorio de frases que voy cogiendo de libros y tal, y cogía lo siguiente, lo acabo ahora mismo de sacar aquí, te lo voy a leer, es en relación con lo que acabas de decir, César. Esto es de George Orwell, ¿vale? 1984. Dice así, nada hay que temer de los proletarios. Dejados aparte, continuarán de generación en generación y de siglo en siglo trabajando, procreando y muriendo. No solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente de lo que es. Dice, solo podrían convertirse en peligrosos si el progreso de la técnica industrial hiciera necesario educarles mejor. Pero como la rivalidad militar y comercial ha perdido toda importancia, el nivel de la educación popular declina continuamente. Las opiniones que tenga o no tenga la masa se consideran con absoluta indiferencia. A los proletarios se les puede conceder la libertad intelectual por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno. Y acabo. En cambio, a un miembro del partido no se le puede tolerar ni siquiera la más pequeña desviación ideológica. Creo que se entiende. Proletarios somos las masas, el populacho, y a los miembros del partido son los que están ahí arriba. Lobbies, élites y los políticos marionetas, ¿verdad? Y cuando has dicho lo de lo público, la vivienda, por ejemplo, yéndonos al tema de la vivienda, cuando hablan de la vivienda pública, lo que están queriendo decir es, se lo quitamos a sus legítimos propietarios privados o tenemos derecho preferente de compra y lo que hacemos es quedárnoslo nosotros, pero insisto, cuando decimos lo público, siempre hay un matiz para darle, es pagado por todos los que estamos abajo. Lo público lo pagamos nosotros, pero el usufructo lo disfrutan ellos. Dice, ya, pero la titularidad es del Estado español, del ayuntamiento de tal, de la comunidad autónoma de cual, y parece ser que es público. Pero yo también digo, ya, pero hay una manera muy... Es difícil catalogar eso, porque ¿quiénes han pagado ello? Mi padre ha cotizado más de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Él tiene más derecho porque ha financiado más eso que yo, por ejemplo. O uno que acaba de entrar ahora mismo por la frontera, ¿no? Yo más que ese de una frontera y mi padre más que los dos juntos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Él tiene más derecho que yo. En teoría tendría que ser así. Yo, de hecho, he pensado alguna vez, no sé tú qué opinas, pero un sistema de impuestos o un sistema de pago de, no sé, por ejemplo, vas al médico y dices, oye, este señor ha financiado con sus impuestos 15 hospitales que se ha construido y yo solamente uno y el otro ninguno. Entonces, en función de eso, unos tendrán que pagar más y otros menos, porque su contribución ha sido menor. O sea, es decir, los precios que tú pagas sobre algo, o a lo mejor los impuestos que vas pagando, tendría que ser en relación a lo que tú ya has pagado impuestos, porque tú ya has contribuido con tu cuota. Entonces, si estableciéramos una cuota por persona por toda su vida de X, llegado a ese punto ya no pagas más. O sea, no progresivo, que cada vez que ganes más, pagas más. En fin, evidentemente, eso es una manera para que tú no te salgas del redil, ¿no? Pero bueno, simplemente es una cosa de, como hemos hablado de lo de hay maneras diferentes de vivir, nunca se ha pensado en este tipo de formas, pero serían formas que a lo mejor funcionan incluso mejor que lo que hemos visto toda la vida, ¿verdad? No sé si tienes algún comentario. Sí, no, lo único es que está en relación con lo que estás diciendo, es que otro de los grandes términos
utilizados para manipular a la gente, es la idea de la igualdad, del igualitarismo. Entonces, todo lo que no sea igualitario nos han hecho creer que es malo, ¿no? Tenemos que ser todos iguales. Esa es una aberración lógica, es una aberración jurídica, es una aberración racional, pero nos lo han clavado desde pequeñitos en el cerebro y pensamos que la igualdad es algo bueno. La igualdad es nefasta. La igualdad es nefasta para la sociedad. Es un crimen, es de lo peor que puede haber. Y se deriva esta idea de una adulteración, porque son muy hábiles todos los intervencionistas en términos generales, lo que decimos, se cambian las etiquetas, pero son lo mismo, me da igual que sean socialistas, comunistas, socialdemócratas, nazis, Son todos comunistas. Me da igual, son todos igual, son todos controladores intervencionistas y, como decíamos, pertenecientes a la tríada oscura, ¿no? de psicópatas, narcisistas, etcétera, que se dedican a querer imponer a los demás su criterio y ya tenemos como si fuese un rebaño obediente. Pues esto parte de que en su origen la idea real era la idea, o sea, la idea verdaderamente social era la idea de justicia. Es decir, justicia, y así la interpretaron los jurisconsultos romanos, era dar a cada cual lo que es suyo. Es decir, si a ti te corresponde más, tienes más. Si te corresponde menos, tienes menos. Dar a cada cual lo que es suyo, que estaba muy vinculado al principio de propiedad privada, ¿no? Tener lo que es tuyo. Esa era meritocracia. Total. Era el principio fundamental rector de la sociedad y de la vida en sociedad, en la idea de justicia. Pero claro, la idea de justicia no le gusta al poder, no le interesa al poder. El poder, para él es mucho más fácil controlar desde una perspectiva igualitaria. ¿Por qué? Porque le abre las puertas a la intervención, a intervenir. Como la igualdad no es real, entonces yo tengo que intervenir a la fuerza para generar una igualdad artificial porque es la que considero que es buena. ¿Cómo empezaron a hacer eso? Pues pervirtiendo un principio fundamental que viene desde la época de Grecia y de Roma, que era que la idea de la ley buena era la que era ella igual. Lo que eran iguales eran las leyes, para ser aplicadas a ciudadanos que siempre eran distintos. Es decir, las mismas normas generales, universales, abstractas, debían de ser aplicadas a todos, esas iguales, a todos diferentes. Por ejemplo, no robar, no robas. Da igual que seas alto, bajo, rubio, negro, chino, mujer. Robar, mal. Y esa norma de no robar se aplicaba a todos por igual, la norma. Pero todos éramos diferentes. Sin embargo, llegado a un determinado momento, se pervierte. Dice, no. Ya no hablamos de que las normas tienen que ser iguales frente a todos, sino que todos tenemos que ser iguales frente a la norma. Eso es una barbaridad. Eso es una perversión del lenguaje. Eso no es el origen de la idea. Y eso se empezó a manipular sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando decían, pues ya, como somos el pueblo, todos somos iguales y todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues la acabas de liar, porque eso es la base de todo intervencionismo, de todo comunismo y de todo socialismo, que es lo que quiere el poder, para justificar su intervención. Entonces, a partir de ese momento que se produce esa perversión, tenemos que ser iguales. Justo. Luego ya no vale lo que tú estás diciendo. Ya ni meritocracia, ni propiedad, ni justicia, ni nada de los principios que han permitido que la sociedad funcionase adecuadamente y libre hasta que empezó este intervencionismo desaforado y descontrolado en el que estamos metidos y que va a más cada vez, ¿no? A partir de este momento, bueno, pues ya estamos en manos de ellos. Ellos son los que dicen qué es igual, qué no es igual, cómo tiene que ser igual y qué tienen que hacer para hacernos iguales. Y ahí viene pues todo el tema impositivo, como dices tú, de impuestos progresivos, para quitar más al rico, para darle al pobre, o sea, todo ese tipo de ideas descerebradas, porque son absurdas, o sea, no tienen ningún sentido lógico, pero que suenan muy bonitas, y son eslóganes muy bonitos, son con las que se nos ha lavado el cerebro. Y a partir de ese momento ya todo eso que tú estás diciendo, que es lógico, no encaja. Y como no encaja, pues entonces ya te tachan, ya eres pues eso, un fascista, un nazi, un
yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurra, cuando es al revés. O sea, son ellos los que pensaban de esa manera, ¿no? Y la realidad, ¿qué es? Pues que nos hemos cargado esos criterios básicos y fundamentales, que es la igualdad de las leyes, no de los ciudadanos son totalmente distintos unos de otros, y el criterio de justicia, que es de dar a cada cual lo que le corresponde, lo que es suyo, y el de propiedad privada, que cada uno tenga lo que le pertenece. Pues todo eso se ha pervertido, se ha manipulado, y ahora resulta que lo bueno es que todos seamos iguales. Claro. Yo fíjate, es un poquito fuera, bueno, no fuera de tema, está relacionado. Cuando comentas lo de ser todos iguales, yo pienso que has funcionado muy bien en una sociedad como la japonesa. He tenido la suerte de vivir allí unos cuantos años y en Japón me he dado cuenta que realmente, no lo digo de manera jocosa, de que para nosotros los españoles, la gente asiática nos parecen todos iguales, que nada más lejos de la realidad. De hecho, a ellos también nosotros les parecemos todos iguales. ¿Vale? Es así. ¿Qué sucede? A los japoneses yo les veo que parecen todos, o sea, si tú lo ves en el trabajo, que van en el tren, camisa blanca, pantalón negro, mismo cinturón negro, mismos zapatos negros. Lo ves caminando, típico que habrás visto por ahí muchos vídeos, estación de Shinjuku, por ejemplo. Los ves caminando y parecen robots. No se oye nada más que los pasos. Nadie habla. Van todos pum, 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 pum. Súper estructurados, súper robóticos. Vas a cualquier tienda y parece todo que son personas como si fueran franquicias. Te da igual una persona de Osaka que una de Fukushima que una de Tokio. Parecen todas exactamente igual. Todos los días a las 8 de la tarde suena la misma música en las tiendas como que se están cerrando las tiendas. O sea, que es el cierre. Cuando entras te dicen el mismo saludo. En función de la tienda a la que entres te dicen un saludo con una tonalidad o con otra. Porque las izakayas tienes que hacerlo de una manera. En no sé dónde de otra. Abren y cierran todos a la misma hora. O sea, es una manera súper igualitaria. Luego, si lo ves trabajando, ninguno sobresale sobre ningún otro, pero ninguno. Todos dicen exactamente las mismas cosas. Si lo ves en el tren, todos van los hombres viendo cómics, leyendo cómics, no leen periódico ni trabajo, cómics o videojuegos. Y las mujeres, no broma, mirando bolsitos y falditas y pantalones y tal. Va viendo ropas. Y lo ves, todos vistiendo igual. Ellos, todas vistiendo igual, ellas. Pienso que es una sociedad que la han súper infantilizado. ¿Para qué infantilizas a una sociedad y la haces que no sea madura? Porque así se preocupan por nimiedades que a ti no te afectan. Déjalos que compren falditas, déjalos que jueguen a videojuegos, déjalos que lean cómics hasta que revienten. Pero así, mientras que están ahí, no se percatan de lo que estamos haciendo del Banco Central de Japón. No se están percatando de lo que hacemos desde tal. Otra cosa más, esto no sé si será verdad, no sé si será verdad mentira. He escuchado a través de un vídeo, fue de hecho anoche, que decía Robert Kiyosaki, por lo visto, le comentaba a Andrew Sheckman, que es un súper del oro y del sistema monetario, comentaba lo siguiente, que con estas cosas que estamos haciendo ahora mismo, que está habiendo un lío con el carry trade, por ejemplo, en Japón, un lío también porque Japón puede ser la próxima cuna de la próxima crisis financiera con el tema de la deuda que tienen, porque andan ahí que quieren vender las reservas que tienen de dólares, los Estados Unidos no quiere, evidentemente es como una sucursal en Asia, ¿no? Japón de Estados Unidos. El Banco Central de Japón probablemente esté súper controlado por los Estados Unidos, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? He escuchado por parte de Robert Kiyosaki que lo que ha sucedido es que dos o tres personas dentro del Banco Central de Japón se habían suicidado. Esto es información, decía que verídica, por fuentes confiables por parte de Robert Kiyosaki. Sí que es un poquito un tema, pero evidentemente esto no lo van a poner los medios, pero que se habían suicidado 2 o 3 japoneses. Japón es la cuna del suicidio, junto con Corea del Sur. Y en España es preocupante ya. Pero lo que quiero decir es que puede ser que haya sucedido algo así y no lo oculten. Esto no va a salir a la noticia porque es preocupante, pero simplemente para que veas que hay cosas que por detrás están sucediendo y esto en relación a lo que estamos viviendo con respecto a los bancos centrales, mucha presión, en fin. Simplemente un comentario, pero sobre todo esa sociedad igualitaria, infantilizada y que no es capaz de pensar más allá, que es lo que quieren conseguir en todos los países. Si a ti te ponen con Netflix, el Estado está contentísimo que tú tengas fútbol, Netflix, baloncesto y muchísimos otros canales de tonterías y ver vídeos de perritos y gatitos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que además Japón, bueno, esto es muy antiguo, esto no es de ahora, evidentemente. Lo que pasa es que hay sociedades donde se aprecia a lo mejor más, es más cantoso, ¿no? Como se suele decir. Pero esto viene del panem et circensis de Roma, Pan y circo. ¿no? Cuando pan y circo, o sea, pues funciona. Además, que lamentablemente funcionaba hace 2000 y pico, 3000 años y ahora sigue funcionando y seguirá funcionando porque los seres humanos somos así. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay ciertas culturas que se dan más fácilmente a caer en eso, ¿no? A lo mejor la japonesa puede ser, pero claro, hay que pensar que también la japonesa tiene también una raíz muy cercana al feudalismo, porque, bueno, hasta hace relativamente muy poco era el sistema de casta, ¿no? que
que operaba allí, y eran los grandes shogunes y los grandes señores, y el resto eran todos obedientes, y te decía hazte el seppuku y te lo tenías que hacer allí, ¿no? O sea, y eran todos obedientes, y sí, como dices tú, con el saludo y Justo. tal. Y entonces, claro, con una cultura así es muy fácil Gobernar. manipularla y gobernarla. Sí, Claro, entonces justo. ahí, bueno, pues se da más. Culturas a lo mejor que sean más complejas a hacerlo, pues sí, también las habrá, pues a lo mejor las latinas y eso, que somos como más rebeldes y tal, pero bueno, pero al final acaba funcionando, porque si te das Igual. cuenta, lo del pan y circo era en el Mediterráneo, ¿no? Y Esparta se dio también en Grecia y era una sociedad comunista 100%, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay grados, sí que es verdad que hay algunas culturas que a lo mejor son más propensas a que esto funcione, pero al final acaba Todas, caen cuajando. todas. Caen todas, o sea, tardan más, tardan menos, más profundidad, algunas más llamativas, como dices tú. También llamaba mucho la atención, imagínate en la época de Mao Zedong, cuando todos iban, o sea, ahí sí que veías una imagen de la calle y eras incapaz de distinguir a alguien. Imposible, porque ahí sí que iban absolutamente vestidos con el mismo corte de pelo, con la misma bicicleta, porque además no había ni coches ni nada, con el mismo, o sea, era igual, es la uniformidad. Eso es la tendencia al igualitarismo extremo. Pero cuidado, porque cuando hablamos de igualitarismo, que se me ha olvidado decírtelo antes, siempre es igualitarismo, como dices tú, del proletariado, es decir, de la élite para abajo. O sea, vosotros iguales, todos. Que ya os he convencido de que eso es lo bueno. Ya os he expropiado, ya os he quitado todo, no tendréis nada y seréis felices, ese tipo de cosas, ya os controlo, sois mis marionetas. Ahora, yo soy bien distinto. Yo y los míos, ¿no? Los del grupo que estamos aquí arriba, que somos la élite, que somos los que decidimos, los que mandamos y los que imponemos nuestras ideas, eso ya no, eso está fuera. O sea, la Matrix es para los pobrecitos ciudadanos de a pie. Ellos bien que disfrutan de sus propiedades privadas, de sus privilegios y de sus cosas. O sea, que lo del igualitarismo es... No, el comunismo es para los demás. El comunismo es para los demás. Pero fíjate, hay una expresión que se daba mucho en Japón, era la siguiente: todo clavo que sobresale, ¡pum! ¿Vale? Y es realmente, porque no puede haber nadie diferente. De hecho, yo solía vestir de otra manera diferente en Japón y te miraban. Te miraban de una manera como, porque hace mucho eso, cuando están así un poco confusos, ¿no? Y otra cosa, nunca he hablado con un japonés de política. Jamás. Jamás. Dice que no les interesa. De hecho, cuando vas a un restaurante, o sea, las conversaciones suyas típicas son de este restaurante, qué te gusta de comer, dónde has viajado, o sea, muy triviales. Son mucho de, parece que se han ensayado 5 preguntas y son las que te hacen, ¿no? No, no es broma, ¿eh? Luego hay aquellos que han salido fuera de Japón, que han estado años fuera, eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Son personas más normales, digámoslo de verdad. Y de hecho, ellos hablan mal de sus japoneses. Cuando hablas con un japonés que ha estado años fuera, habla luego mal de los japoneses. Dicen, es que es una sociedad muy hermetizada, han estado muchos años aislados, no han tenido ningún tipo de influencia extranjera. De hecho, estuvieron muchos años cerrados, ¿no? Los españoles incluso estuvimos allí. No sé si lo sabes esto, César, que los españoles intentamos conquistar Japón y hubo un chivatazo y mataron a todos los frailes, porque fue a través de como de frailes, una cosa así, que entraron en Japón. Creo que fue por el sur, una cosa así. El hecho es eso, que al final los descubrieron, mataron a todos los españoles y los prohibieron la entrada durante 100 o 200 años. Una cosa de esas fue. No sé si sabías algo al respecto. Sí, bueno, sí, sé que habían habido, bueno, también otros pueblos occidentales lo habían intentado, ¿no? Justo, lo había intentado. Portugueses y tal. Justo. Han sido muy cerrados, siempre han sido muy suyos, eso es cierto. O sea, muy bueno, no los conquistaron. Xenófobos en ese sentido, ¿no? Los japoneses son los japoneses y pues el resto. Pero sí, que es verdad que eso pasa y que eso se ve, ya te digo, en algunas culturas se ve más, en otras culturas se ve menos, pero al final todos acaban cayendo porque tienen mucha fuerza, tiene mucha fuerza de arrastre. Y tienen todos los recursos y los medios. El no pensar es muy cómodo, porque si piensas, como dices tú, no hablar de política. Yo lo que le digo a mis alumnos, porque además incluso te lo venden como que es de educación. No hables de política porque eso no es educado, no es correcto, ¿no? Yo lo que le digo muchas veces a mis alumnos cuando me dicen, no, es que yo paso de política, yo digo, no, si el problema no es que tú pases de la política, el problema es que la política no pasa de ti. Es que ese es el problema, y si tú no eres consciente de eso porque no sabes política,
pues harán contigo lo que les dé la gana. O sea, no, a ellos les viene genial que tú pases de la política. Es lo que quieren. Porque como sepas política, como sepas economía, como sepas derecho, no consentirás ciertas cosas que a ellos sí que les interesan y por lo tanto, pues no eres... Claro. Es que, César, saber de política es básicamente revelar, saber, tener la conciencia de que están engañando, de que se están robando. Básicamente es eso. Entonces a ellos no les interesa que tú seas un poquito espabilado, prefieren que estés con el manga, leyendo cómics, viendo zapatitos, bolsitos y ya te digo, cuando están en los restaurantes de lo que hablan es básicamente de otro restaurante donde han estado o de otra comida que les ha gustado más, cosas de este estilo, no es broma. Entonces son conversaciones bastante triviales, pero insisto, aquellos que han salido fuera, totalmente occidentales, ¿sabes? O sea, es un cambio total. Por eso, bueno, son culturas un poco infantilizadas y ese es el problema, que la tienen súper infantilizada, los han sometido mucho probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un gran cambio ahí, porque antes yo pienso que eran de otra manera, por lo que también he entendido. Y bueno, en España lo que sucede es eso, te tienen que meter más caña porque partimos de otro punto en el que la gente, pues, oye, tradicionalmente incluso es un tema hormonal, ojo, ¿eh? También esto es un tema hormonal. Pienso que también el hecho de tú querer, fíjate, yo esto lo escuché ya hace tiempo también, en el momento en el que España conquistó el mundo, por así decirlo, cuando llegó a América y tal, fueron con 3 barquitos con muy pocas personas, no sé si eran 150 personas, una cosa así, ¿no? ¿Qué sucede? Y conquistaron todo América. La cosa es, en su momento ya China ya tenía, creo que tenía medio millón de personas, 1 millón de personas de ejército. Pero ellos no se lanzaron a conquistar Europa, ni a conquistar Estados Unidos, ni nada. Ellos estaban ahí a lo suyo, comerciando y tal, ¿no? Por lo que entendí, también eso era un tema hormonal. Es decir, cuantas más hormonas tiene alguien, ¿qué es lo que hace? Pues tiende también a ser más agresivo, tiende a tener objetivos más ambiciosos, y ahí nosotros lo hemos volcado en conquistar tierras, los europeos, digámoslo así, ¿no? Y ellos han estado más a lo suyo, los asiáticos, en ese momento, ¿vale? Hace 400, 500 años. Entonces, hoy en día sucede también lo mismo. Tú, por tema hormonal, de hecho, mira, un tema hormonal también es el cabello, ¿no? También es el vello. Los japoneses no tienen barba en la mayor parte de las ocasiones, ni vello en ningún sitio. O sea, todo eso también es un tema hormonal. Quiero decir, las hormonas también te conducen a ser más emprendedor, a, por ejemplo, el tema de las, yo qué sé, pues a lo mejor ligar con una mujer. Los japoneses, la mujer japonesa, ¿qué es lo que sucede? Es la mujer que se reserva más años siendo virgen, hasta los 40 y pasa. Por eso tiene el nivel de fecundidad, el nivel de natalidad más bajo del mundo, de natalidad, ¿vale? Entonces, creo que el tema hormonal creo que es un impacto decisivo para muchísimas decisiones. Y el tema de la política igual, porque no eres tan rebelde. Entonces, es un tema hormonal, es un tema... Creo que las hormonas tienen muchísimo, muchísimo que ver. De hecho, Hombre, las mujeres asiáticas... Se mezclan muchas cosas, porque se mezclan también aspectos de todo tipo, alimentación, todo. educacionales, alimentación, Clima. biológicos, como dices Sí. tú, hormonales, clima, o sea, es una combinación muy complicada, pero sí que es verdad que hay determinados pueblos que tienen como una mayor facilidad o tendencia a unas cosas y otros más facilidad y más tendencia a otras. Pero es lo que estamos diciendo antes, y al final lo que importa es que al final caen todos. Caen todos. Te podrás resistir un poquito más, pero al final cedes porque lo hacen muy bien, porque tienen muchas estrategias, porque tienen muchas armas para poder hacerlo y porque al final se aprovechan de algo que sí que tenemos todos, que es, y que también es algo biológico, que es el ser cómodos, ¿no? El estar, esto que está ahora tan de moda, es decir, en nuestro, ¿cómo le llaman? El ámbito de confort, ¿no? Nuestra zona de confort. Sí. O sea, entonces, si a ti te van dando cositas que, bueno, que te permiten estar más cómodo, que te permiten trabajar menos, que te permiten ser feliz a ratitos. Las coges. Las vas cogiendo, te va, tu sistema hormonal va cayendo, tu entorno te va en contra también, tu educación, y al final cuando te das cuenta, uno que iba para león acaba siendo una oveja. Justo. Es cuestión de tiempo nada más. Ya te digo que algunos tardarán más, una generación, otros tardarán 3 generaciones, pero al final acaba. Y lo que ha dicho la comodidad es también un tema hormonal. Fíjate, ya biológicamente, y vamos a por el Banco Central. Fíjate, realmente lo que sucede es que el ser humano, es vago por naturaleza. Es decir, tu cerebro lo que prima es mantener calorías. Entonces, todo aquello que te supone pensar un poco más, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, algo complicado, lo vas procrastinando, lo vas postergando. ¿Por qué? Porque sabes que te va a llevar un consumo importante de calorías. Por eso, ¿por qué las personas de manera natural tienden a comer cosas con muchas calorías?
porque tu cerebro te está pidiendo eso, azúcar, ¿no? Entonces, prima el corto plazo, porque mantenerte fit, mantenerte bien, ¿no? Físicamente, eso es como mal para el cerebro en cierto sentido, porque tienes pocas calorías. Tú lo que quieres es tener muchas calorías para aguantar lo que venga. O sea, estás pensando, date cuenta que todas las decisiones que tomamos hoy en día, tenemos un cerebro reptiliano de hace muchísimos años sin actualizar. Entonces, al final, las personas que se han hacia adelante, emprendedoras, gente inversora, gente tal, son personas que lo que sucede es que tú eres capaz de vencer esas limitaciones de tu cerebro reptiliano. Digámoslo de esta manera, es que haces tú una actualización en base a buenos hábitos. Entonces, claro, por eso básicamente, ¿qué es fácil convencer? Al 90% de la población, porque la mayor parte tiene un cerebro reptiliano que no han sido capaces de cambiarse, de actualizarse. Entonces, bueno, por eso digo que es un tema hormonal siempre. O sea, se basa en la biología. En un sistema en el que tú ya eres capaz de controlar a ese 90% de la población, ya está un hecho. sistema basado en mayorías y en igualdad, pues ya está, ya no necesitas nada más. Aunque sean más, aunque sean un 20, un 25%, da igual, con que sean un 60% ya tienes controlado toda la población. Democracia. Ya está. Eso es la democracia. En fin, no tiene sentido desengañar a la gente. Vale, vamos a ver, ¿qué pasó entonces cuando llegó el euro? Ya tenemos estipulado, tenemos el Banco Central Europeo, ¿qué fue en el 2002? ¿Una cosa así? ¿2002? Sí, vamos, o sea, fue un 2001, proceso, 2002. ¿no? Pero Sí. en el 2000 empezó ya el euro como anotaciones, Vale. ¿no? Es decir, que fue cuando nos hicieron que tú no creo que te acuerdes de eso, pero vamos, nos hacían que todo fuese doble en euros y en pesetas. Todo iba a doble. Los tickets, las facturas, las minutas que hacíamos los abogados, todo iba con doble anotación. Sí, me acuerdo. Venía la equivalencia y venía el cambio. Y todavía no había euro físico. Que fue a partir, pues eso, ya del 2002, ¿no? Que empezó ya a circular de forma ya generalizada. Ya sí, me acuerdo, aparecía con los asteriscos, sí. O hacías un ingreso en el banco, una retirada y te aparecía todo, ¿no? Equivalencia en euros y tal. Eso es. Y luego ya pues se fue introduciendo el físico, ¿no? Que ya estaba emitido y entonces ya estaba el Banco Central controlando esas emisiones de cada país, porque claro, los euros los emitíamos los países, pero siempre en cuantía, en cuanto a la forma, en cuanto a todo, siguiendo las normativas del Banco Central Europeo, ¿no? Que te decía, bueno, pues España tiene que emitir tanto. Lo emitía la Casa de la Moneda Española bajo la supervisión del Banco Central de España, pero todo bajo las directrices y la normativa y lo que imponía el Banco Central Europeo, que en ese momento ya estaba funcionando, ¿no? Ya se había generado lo que llaman el sistema europeo. En Banco Central Europeo te decían cuánto lo emitía España, pero España lo que hacía era producir físicamente esa moneda, parte de moneda física, la casa de moneda de timbre, y otra parte a través de bancos, ¿verdad? A través de los bancos con la expansión crediticia, o sea, con la expansión del dinero bancario, vamos. Vale, y entonces te pregunto, ¿fue la llegada del euro como una quita encubierta? Típico, ¿eh? Que un café de 100 pesetas pasa a valer 1 euro. Es decir, de 100 pesetas, 0,60. O sea, realmente la equivalencia sería 100 euros, 100 pesetas, 0,60 euros. Pero pasó 100 pesetas, 1 euro, que son 166,383, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. 167 pesetas. Fue total, o sea, fue un engaño. O sea, el euro en su origen fue un engaño total y absoluto. ¿Por qué? Pues porque esos redondeos que te decían que tenías que hacerlos en base a esa conversión que estás diciendo tú de 166,386, que hasta se fabricaron calculadoras es profeso para hacer conversiones a euros y te introducían en todas las calculadoras las teclas de conversión al euro, que fue un verdadero follón. Nadie lo hacía, bueno, sí, lo hacían, pues eso, en sitios oficiales. Los bancos también pues te lo hacían porque lo tenían que calcular, pero luego los particulares, las empresas y todo eso redondearon al alza todos, con lo cual hubo ahí una explosión brutal inflacionista. Brutal. Menos en los sueldos, ojo. De pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Los sueldos no, claro, los sueldos no, evidentemente. El negocio estaba en que precisamente los sueldos, las pensiones, los sueldos de los funcionarios, los salarios oficiales de las empresas, todo eso no. Eso se calculaba al céntimo.
Pero los precios no, los precios pues todos se redondeaban al alza, además a veces hacían unos redondeos escandalosos, ¿no? Porque, claro, psicológicamente mucha gente convertía pues las 100 pesetas en 1 euro. 100 pesetas, ¿por qué? Por decimal, por el sistema decimal que te facilita, ¿no? El redondeo ese, ¿no? Sí, la moneda básica de uno y de otro, sí. Claro, y claro, eso era una bestialidad. ¿Qué pasa? Que además, si te das cuenta, las mayores bestialidades se hicieron en las cosas más básicas. Pues claro, hacer redondeos brutales de ese tipo, pues en cosas muy caras, pues es más complicado. Pero claro, en las cosas del día a día, en la barra de pan, en el café que te tomas, en el gimnasio que vas, en el libro que te compras, claro, todos esos los redondeos fueron catastróficos, o sea, brutales. Los otros también, pero los otros también, por ejemplo, una casa. Dices, bueno, pero es que en las viviendas, no, las viviendas también, porque tú al final del precio de la casa, tú vas acumulando todos los precios que se van, o sea, el precio de un ladrillo está metido en la casa, y si tú redondeas el precio del ladrillo, te acaba repercutiendo en el precio final de la casa, con lo cual no es tan, a lo mejor tan directo, o tan claro, tan escandaloso, pero al final se acaba arrastrando a toda la economía, ¿no? Y fue eso, fue simplemente eso, un reseteo político. Un reseteo político porque les interesaba. ¿A quiénes vino bien? Y financiero, diría yo también, ¿verdad? Sí, financiero, claro, porque todo lo que era deuda salía beneficiado. ¿Quiénes son los más endeudados? Pues los estados, ¿no? Son los principales beneficiarios. Los bancos también, porque los bancos también salen beneficiados, aparte de otras políticas, ¿no? Pues siempre están en connivencia con el político, pero también salían beneficiados. Y lo fundamental era eso, era generar, por un lado, esa especie de, llámalo quita, como dices tú, o inflación oculta, ¿no? Destrucción del poder adquisitivo. Para beneficiar a quienes tenía que beneficiar, unido, que fue el jugadón del siglo, unido a un máximo control centralizado. O sea, tenemos máximo control centralizado de la emisión de moneda fiduciaria y encima generamos ese reseteo que nos va a favorecer a nosotros como élites. Bueno, pues ¿qué más quieres? ¿Quiénes van a salir perjudicados? Pues todos los ciudadanos de a pie, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los pensionistas, etc. Pero, ¿cómo nos lo vendieron? Como la leche. Esto es ser europeos, esto es ser supermodernos, que es verdad que ciertas ventajas las da el tener una moneda única, eso es verdad. Pero fíjate lo incongruente, si ya lo teníamos, y lo teníamos prácticamente a nivel mundial con el patrón oro. O sea, ya teníamos una moneda que funcionaba casi a nivel mundial que tú abandonaste. Y ahora me vendes que lo bueno es tenerla, pero no tenerla no controlada por ti, sino tenerla controlada por ti, que es en realidad lo que a ti te interesa. El control, no el bien que pueda hacer, es el control. Y además, si tú pones sobre una balanza el mal y el bien, se vuelca inmediatamente, aunque hayan cosas buenas, hacia el lado del perjuicio de cara al ciudadano. Si lo pones de cara del político, pues bueno, evidentemente todos son beneficios para él, porque tú fíjate el poder que tienen ahora mismo sobre los estados, sobre los ciudadanos y sobre todo lo que es la unión monetaria, ¿no? Europea, que es brutal. Fue el principal objetivo de la Unión Europea, que sí. El Banco Central Europeo, el control monetario. No, total. O sea, es el control de los mercados, el control del mercado, de la ciudadanía, de la sociedad, es controlar. Del poder adquisitivo. Claro, tú imaginas que tú tienes, a través de los parlamentos, del Parlamento Europeo, que al final mangonean el resto del Parlamento, porque claro, cada vez que sale una normativa europea, como es directamente aplicable en los estados y tal, pues al final es de donde dependes, ¿no? O sea, de lo que te digan. Tienen el monopolio de hacer las leyes, lo que te decía, el monopolio de la fuerza y ahora el monopolio del dinero. Bueno, pues ya está, ya ¿qué más quieres? O sea, ya somos esclavos. No queremos verlo. Somos esclavos. Nunca hemos estado tan esclavizados y tan dependientes de un poder central. Jamás. Nunca. Pero es que ni en la época feudal, ni nada de nada. O sea, es increíble el nivel al que hemos llegado de control. Ahora,
hay pasos peores, ¿eh? Que si quieres pues ya hablamos más adelante porque todavía va más, esto no se queda aquí. No, total. Por eso la lucha contra la CBDC, el euro digital, ¿verdad? Claro, Porque claro, eso ya claro, sí que es la herramienta de mayor esclavitud claro, de la la historia. desaparición del dinero físico es el siguiente paso y que todo funciona a través de anotaciones en cuenta y con un euro digital controlado centralizadamente. A partir de ahí, entonces ya no es que seas un esclavo, es que ya no sabría cómo calificarlo, es que no eres nada. Son No eres cartillas de nada. racionamiento digital, lo llamo yo siempre. Es lo que vamos a pasar a tener con esas billeteras con nuestros euros. Cartilla de racionamiento digital. Van a decirte, pues cuando había cartilla de racionamiento, lo mismo. No puedes comprar esto, ya has cumplido tu cuota, ya está. Entonces, es peligroso. Te voy a No, enseñar una serie de gráficos. y de control en otros sentidos, porque no solamente en cuanto a que no puedas a lo mejor consumir, no. Es que Movilidad. si a ti se te califica, como pasó, porque este experimento ya lo tuvieron en China en la pandemia, ¿no? Si a ti se te califica como mal ciudadano, pues directamente te sanciono. Y ya está, porque sí, sin controles ni judiciales, ni legales, ni de nada. Luego, como dicen ellos, solve de repente, ¿no? Vete y protesta. ¿A quién protesto? Pues si sois vosotros. Protesto frente al que me ha hecho el daño. ¿Pero qué es esto? O sea, es que no tiene sentido. Es una situación de indefensión como no la ha habido jamás. Jamás. Y pues te Claro. podrán sancionar porque les apetezca. Ahora ya lo hacen, ¿no? Te quitan multas, te quitan sanciones, te dicen que estás consumiendo demasiado carbono, que estás dejando una huella de carbono muy grande y te sanciono. Y si no eres obediente y no vas a votar, pues te sanciono también. Y si no, o sea, a partir de ese momento, la única solución que quedará para poder escapar, pero estarás en Dilo, la dilo. clandestinidad, cuidado, es o bien monedas digitales privadas, o bien metales volver a funcionar Justo. soterradamente, de forma oculta, para que no te pillen, porque estará sancionado, evidentemente, manejar el oro, que no, que pasó en Estados Unidos. Acuérdate, en Estados Unidos, cuando se perdió el patrón oro, no te dejaban tener oro en casa. La Lo tenencia era retiraron. ilegal. La tenencia era ilegal. O sea, es que ya hasta ese nivel se puede llegar. Ya se vio allí a lo que íbamos, y estamos hablando de hace nada, 50 años, ¿no? En el año 70 y Creo que fue del 73. 33 al 71, ¿no? Una Sí, cosa así. ahí fue la inflexión, ¿no? El periodo Sí. de inflexión. Pero ahora van en la misma línea en esto que estamos diciendo, ¿no? Ya te prohíbo, no te dejo que manejes papel moneda, ni moneda, todos son anotaciones en cuenta, hay un euro digital centralizado, te puede hacer una trazabilidad total de todo lo que tú hagas a lo largo de tu vida, porque no lo puedes hacer si no lo haces a través de esta de estas anotaciones en cuenta, que ya no serán ni dinero ni serán nada, no sé cómo llamarlo a eso, y a partir de ahí tú eres, ya te digo, no, o sea, ahora somos esclavos, pero ahí seríamos como mascotas, seríamos como una especie de perrito faldero. Te saco a pasear y te doy el pero si quiero te dejo encerrado en casa y si no, pues te doy un cachete. Bueno, hay mascotas que viven mucho mejor de lo que viviríamos nosotros, eso estoy seguro, Hombre, por dependiendo supuesto. de la persona, pero que es hacia lo que van, a ese control absoluto y total. Vamos, por lo que has leído antes de Orwell, se quedó corto. O sea, a él en ese momento, a lo mejor lo pensaba, porque era un tío muy inteligente y él pensaba más allá. Y a lo mejor se cortó y dijo, ¿cómo voy a decir lo que de verdad estoy pensando? Voy a dejar esto light. Y la gente se le echó encima diciendo, este pirado, este loco que está Paranoico. diciendo, Sí. paranoico, ese mundo conspiranoico, no sé qué es. Bueno, pues es que este mundo, que lo tenemos ya ahí en ciernes a las puertas, ha superado. O sea, ya la novela de Orwell se ha quedado obsoleta. Ahora tendríamos que escribir otra. Si estuviese Orwell aquí, pudiese escribir y decir, a ver, con los datos que estáis dando y tal, voy a escribir otra vez la novela, ya le llamaré pues 2084 o lo que sea. O 2030. O 2030, claro, ahí ya sería bestial. O sea, aquello se ha quedado en nada con lo que puede ser si no hacemos algo. Pero bueno, la gente luego, tú oyes a los economistas, bueno, la gente de la calle ya dices, vale, pero
tú oyes a economistas y de prestigio, economistas que hasta incluso te tachan, se ponen la medalla de liberales y ya como que lo han hecho, ya, bueno, pues saldrá la moneda, pues no saldrá. No, joder, tírate de los pelos, sal a la calle, grita, yo que sé, haz algo, escribe un artículo diciendo, sois gilipollas todos, vais a estar esclavizados. No, es como que ya hemos entrado en el proceso ese de cocción de la rana. Normalizado y ya está. Sí. Nos estamos atontando, ya como que lo damos por hecho. No puede ser, no puede ser. O saltamos, o volvemos a generar, como dices tú, esa testosterona que nos hace falta, o vamos a acabar siendo amebas. Una cosa, César. Por el tema de la testosterona, hay un estudio, ha salido hace pocos días también, bueno, ya ha salido varias veces, diciendo, por ejemplo, que lo que hacen es meterle mucho flúor, el flúor que a ti te ponen cuando eres chiquitito para cepillarte los dientes y tal, eso te quita muchas hormonas. El agua que tú coges del grifo, por eso la mora. Fíjate, yo cuando hay una cosa que lo dice todo el mundo, ¿qué se suele decir del agua de Madrid? El agua de Madrid es espectacular. Cuidadito cuando una cosa se repite tanto. La cosa es que meten flúor y otro tipo de metales pesados y tal a través del agua del grifo, y eso precisamente creo que ha reducido un 25% el nivel hormonal de los españoles durante los últimos 20 años. Un 20-25%. Entonces, todo va a base de las hormonas, porque si tú tienes unas hormonas altas, grandes, tú fíjate, el hombre que había hace 100, 200, 300 años, cojonudo, fuerte, con cojones y tal, incluso nuestros padres y abuelos tenían más hormonas que nosotros hoy en día, ¿vale? Y te das cuenta hoy en día hacia lo que vamos, hacia muchas veces un hombre que parece más una mujer que un hombre. De hecho, en Japón suelen decir eso, que los hombres son más femeninos que ellas. Y en China igual, ¿vale? Entonces, cuanta menos hormonas tengas, menos capacidad vas a tener para rebelarte y luchar. Entonces, perfecto, tenemos monigotes. ¿Entiendes? Yo pienso que van por ahí los tiros. Cuanta menos hormonas tienes, vas a ser mucho más maleable y vas a encajar mucho mejor en ese redil de buena ovejita. ¿Sabes? Sí, además que se hace por muchas vías distintas, ¿eh? No solamente esa que dices tú del... Alimentos procesados, todo. Claro, todo va dirigido y encaminado a eso directa o indirectamente, porque el hecho de que haya, gracias a todos estos alimentos procesados, precocinados, con altos niveles de aceites, de azúcares, todo. Azúcares, bueno, que son veneno, o sea, les llamamos alimento porque están en las estanterías de los supermercados, son auténticamente veneno para el ser humano, y que lo consumimos a mansalva, por cierto, con el beneplácito de la OMS y de todo eso, que de eso no dicen nada, ¿no? Son otras asociaciones criminales igual. Igual. Bueno, pues en ese caso te viene por muchas vías, porque te genera obesidad, el exceso de tener grasa en el cuerpo también te provoca bajada de determinadas hormonas. Es como un círculo vicioso que yo muchas veces digo, o sea, lo único que a mí me separa más de un conspiranoico es que el conspiranoico piensa que está todo perfectamente tramado y tal. Yo no creo que sea así, yo creo que es muy que les van viniendo las cosas y como, o sea, lo que sí que tienen claro es el objetivo. Decisiones tácticas, claro, más que estratégicas. Exacto, hay que controlar a la gente, hay que tenerles supeditados, que no piensen y tal. Ahora, ¿qué vamos haciendo? Pues todo lo que nos lleve hacia ahí. No, o sea, no creo yo que tengan la capacidad mental de generar todo el entramado que hay montado hoy en día para provocar estas cosas que estamos diciendo. Yo pienso también que tiene un esquema general, sí, y luego más o menos va siendo tácticos. Claro, las han ido aprovechando, ¿no? Tienen una serie de cosas claras, ¿no? Una especie de 10 mandamientos, ¿no? Que dice, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo lo vamos haciendo? Esto es sencillo, porque son 4, 5, 6 premisas que nos van a hacer totalitarios, fuertes, controladores, tener sometida a la población, etc. Ahora, ¿qué cosas van pasando que podemos aprovechar? Ah, pues mira, resulta que aquí tenemos posibilidad de echar cloro en no sé qué. Pues aquí tenemos, y entonces van haciendo, justo, pero un poco a salto de mata. Lo que pasa es que siempre dirigido hacia lo mismo. Y les va dando un resultado brutal, claro, ¿por qué? Porque tienen muy claros los objetivos. Son oportunistas, maquiavélicos. Exactamente, maquiavélicos, y no son tontos, o sea, para lo que ellos quieren, son, como decimos de los psicópatas, muchos psicópatas se les dan niveles de inteligencia muy altos, pero no deben ser psicópatas, no tienen ninguna empatía, ni remordimiento, ni de nada, y son ellos primero, ellos luego, y luego los demás les importan un bledo, ¿no? Entonces, en base a esa mentalidad, saben perfectamente a dónde quieren ir. Ya no les hace falta tener grandes
tramas conspiranoicas y tal. No, simplemente con que se vaya respetando y que cada paso que des tengas claro que va en esa dirección, entonces la cosa va a funcionar. Y así es como ha ido a lo largo de la historia. Si te das cuenta, Sí. cada paso que se ha dado, nunca ha habido un paso atrás. Siempre que se aumenta, yo no conozco deshacer impuestos, yo siempre veo crecer impuestos y aumentar las tasas y subir los... O sea, y cada pasito que van dando, nunca hay paso atrás. Nunca hay paso atrás. Entonces, al final, evidentemente, si tienes claro a dónde quieres ir y eres capaz de ir seleccionando todo lo que va pasando, enfocado hacia donde quieres ir, no te hacen falta grandes tramas. Simplemente sigues el camino y aprovechas, ¿no? Como dices tú, oportunismo total. Y eso lo hacen, evidentemente, genial. Y es hacia donde vamos, con lo que estamos hablando, que es el sistema. Ha pasado lo mismo. No creo que haya sido una gran trama. No, ellos sabían a dónde tenían que ir, ¿no? Además, ya te digo, lo tenían marcado desde la época de Carlos Marx. Este es el ideal del control, ¿no? Esto es hacia donde hay que ir. ¿Qué pasos hay que ir dando? Bueno, pues vamos viendo. Pues podemos hacer esto. Sí, pues venga, vamos a hacerlo. Pues se me ha ocurrido. ¿Y si hacemos esto? ¡Wow! Eso ya es genial. Pues venga, vamos a hacerlo. Y así, siempre en la misma dirección. Y al final nos ha traído pues a donde estamos ahora. Absolutamente, sí. Tienen un esquema genérico que dicen, yo creo que son los objetivos de la Agenda 2030 similares, los habrán ido adaptando desde hace ya muchos años, pero en función, esto, ¿a qué contribuye? ¿A mejorar la economía o fastidiar el poder adquisitivo de las personas? Fastidiar, genial, hazlo. Esto, genial, tal. Ha pasado la DANA, suponiendo que haya sido algo 100% natural, ¿vale? Pues suponiendo que haya sido algo 100% natural, vale, nos podemos aprovechar de ello, haciendo esto y esto, echando mierda a los otros, haciendo esto, lo otro, Entonces son oportunistas. De hecho, se sacó una fotografía de una de las personas que estaba allí, ponía, esta es nuestro plan, nuestra oportunidad para, no sé, una cosa que vi en su momento, que era real. O sea, estaban allí sentados y un cerebrito que hizo una fotografía y se veía un poquito y ampliando lo veías. En fin, y básicamente lo que decían como, esta es nuestra oportunidad, tenemos que aprovechar, ponía cosas así, ¿eh? Y no era falso, era verdad.